Buen día, chicos. Con esta clase doy inicio al curso de preparación para presentar su examen de ingreso a nivel medio superior COMIPEMS 2024. Sean ustedes bienvenidos. Voy a comenzar recordando la definición de formación cívica y ética. Esta se encuentra conformada por los siguientes tres conceptos. Ética, rama de la filosofía que se encarga del estudio de la moral y de las normas de la conducta humana. Busca hacernos reflexionar sobre los valores y principios que rigen nuestra vida. Nos ayuda a formular criterios acerca de cómo debemos comportarnos y hacia dónde debemos dirigir nuestra acción. Tenemos el civismo, que es el conjunto de conocimientos que nos ayuda a ser mejores ciudadanos, sabiendo nuestros derechos y obligaciones. En este sentido, es una actividad vinculada con la convivencia social. Y finalmente, la formación, entendida esta como el proceso mediante el cual el ser humano adquiere su identidad y su propia dimensión social. Con base en lo anterior, podemos concluir que la formación cívica y ética es la orientación que guía a los individuos para que desarrollen la capacidad de actuar como ciudadanos libres y responsables dentro de una sociedad que se rige bajo valores y principios sobre los que se fundamenta una democracia. La razón y la voluntad son dos de las características que nos distinguen de otros seres vivos. Pensar y juzgar las acciones es parte de la naturaleza humana. El pensamiento y en consecuencia las acciones están condicionadas por la moral y la razón. La moral la definimos como el conjunto de valores, principios, costumbres y normas que se consideran buenas dentro de una sociedad y que tienen como finalidad orientar el comportamiento de los miembros que la conforman. Por otro lado, la razón es la capacidad de analizar, sintetizar, inducir, deducir y otras muchas operaciones mentales que nos permiten comprender procesos, mecanismos, causas y consecuencias. Gracias a ella podemos prevenir, evitar, corregir, planear, recabar información, procesarla y utilizarla productivamente. Otra característica que distingue a los seres humanos de otros seres vivos es la libertad para elegir y decidir. Definimos esta como la facultad de dirigir el pensamiento y la conducta regida por la razón y la voluntad del individuo, sin estar sujeto a la decisión de otros, respetando siempre las normas establecidas, consciente de las sanciones que implica desobedecerlas. El uso de la libertad debe ejercerse responsablemente, tomando en cuenta que existen condiciones y límites que la regulan. La libertad es un valor y también un derecho, que está asentado en leyes, declaraciones nacionales e internacionales. Algunos documentos que retoman el tema son la Declaración Universal de los Derechos Humanos o bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en nuestro país. Toda libertad está regida por límites y condiciones, por lo cual, antes de tomarte la libertad de decidir debes razonar las posibles consecuencias y cómo afrontarlas. Considera si tienes las competencias necesarias para responder ante situaciones inconvenientes. Ten presente los límites, reglas, normas y derechos para no afectar a otros o a ti mismo. No olvides que tu libertad termina donde empieza la libertad del otro. Recuerda que nadie puede decidir por ti, ni tú puedes decidir por otro. Aunque pretendas hacerle un bien, cada quien debe decidir por sí mismo. Hablemos de las características de la autonomía moral y de los criterios que justifican acciones y decisiones personales. Autonomía proviene de la raíz griega auto, por sí mismo, y nomos, leyes o reglas. Con base en lo anterior, una persona autónoma es aquella que tiene la capacidad de dirigir su vida de acuerdo con su manera de pensar, de querer y en consecuencia de actuar en concordancia con su sociedad.
Entonces podemos definir la autonomía moral como la capacidad de elegir y decidir de manera libre y razonada, de aceptar y respetar por propia voluntad las normas y leyes, de establecer límites y construir una escala personal de valores y vivir de acuerdo con ellos, de hacerse responsable de sus decisiones y asumir las consecuencias de las mismas. Por otra parte, los criterios que justifican nuestras acciones y decisiones provienen principalmente de nuestros valores, principios, de la influencia de amigos, compañeros o familiares, de intereses personales, del temor a ser castigados o de la necesidad de aceptación. Algunos de estos criterios explican nuestras acciones, mas no la justifican. Conciencia moral individual. Como podemos apreciar, se encuentra conformada por dos conceptos: la moral individual, que ya abordamos, y la conciencia, entendida esta como una forma de conocimiento o de percepción que nos permite darnos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor y de que nuestros actos tienen consecuencias. Por lo tanto, la conciencia moral individual es conocerse a sí mismo para juzgar o identificar lo correcto de lo incorrecto a partir de criterios propios y definidos. Gracias a ella podemos prevenir, evitar, corregir, planear, recabar información, procesarla y utilizarla productivamente. Una vez que se tiene conciencia moral individual, se puede hablar de autorregulación, que consiste en ponerse límites con base en las normas y reglas establecidas, y con ello reducir o bien evitar los conflictos. Sin embargo, los conflictos son inevitables en la vida en sociedad. No obstante, pueden enriquecer la convivencia si se abordan de manera respetuosa, con empatía y diálogo, los cuales son esenciales para la resolución de conflictos. La empatía es la cualidad que nos permite ponernos en el lugar de la otra persona para comprenderla o entenderla. El diálogo te permite conocer de manera verbal lo que piensa y siente el otro, porque implica escuchar, y al mismo tiempo te permite expresar tus ideas y sentimientos. Las leyes, normas, valores y reglas tienen por finalidad regular la conducta. Sin embargo, cada una es diferente de la otra. Veámoslo. Las leyes es el conjunto de normas establecidas dentro de un país o región y son de carácter obligatorio para todos los miembros de la comunidad. Su fin es asegurar la convivencia pacífica y el bienestar común. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un ejemplo de las leyes. Por otra parte, las reglas es el conjunto de normas internas asumidas y establecidas por grupos sociales o instituciones. Son obligatorias solo para quienes pertenecen a estos, y su fin es regular el comportamiento y la relación entre sus miembros. En el reglamento de tu escuela tienes un ejemplo de esto. Y finalmente las normas, definidas estas como el conjunto de pautas que rigen cómo debe de ser el comportamiento del ser humano en sociedad. Veamos los tipos de normas. Tenemos las normas morales, que son los criterios que la persona establece de forma individual para guiar su comportamiento. Provienen de la familia, los amigos o grupos sociales a los que pertenece. Como ejemplo de este tipo de normas tenemos no mentir, no copiar las tareas, no tener relaciones sexuales sin haber contraído matrimonio, honrar a tus padres. Tenemos las normas convencionales, que son los principios de comportamiento que establece la sociedad a los individuos que forman parte de ella. Como ejemplo de este tipo de normas, tenemos ceder el lugar a las personas que lo necesitan, comer con cubierto, solicitar las cosas por favor. Tenemos las normas jurídicas, que son el conjunto de pautas establecidas por el Estado para guiar por buen camino a la nación. Ejemplo de este tipo de normas lo tenemos en la Constitución Política,
en los reglamentos de tránsito, en el Código Civil Federal y en la Ley Agraria. Son 4 las características de las normas jurídicas. La primera de ellas es que son heterónomas. Esto significa que son impuestas desde afuera y son de carácter obligatorio para el individuo. Son bilaterales. Esto consiste en que imponen obligaciones, pero también concede derechos. Son exteriores. Radica en el cumplimiento del deber o la observación de la norma, sin importar la intención o convicción del sujeto obligado. Son coercibles. En caso de incumplimiento de la norma, se aplica una sanción por parte del órgano competente del Estado. Una vez que hemos abordado la parte teórica, vamos a realizar los ejercicios del bloque 1 que vienen en su cuadernillo de actividades. Para llevar a cabo a buen término este curso, dispondrás del siguiente material: una guía de estudios donde encontrarás el desarrollo teórico de todos los temas que se evalúan en el examen de Comitems, un cuadernillo de actividades que deberás realizar al final de cada clase con el objetivo de reafirmar lo aprendido, siempre asistido por un profesor, una sección de preguntas tipo examen donde encontrarás reactivos parecidos en estructura y complejidad a las preguntas de tu examen real. Si tu curso lo estás tomando en línea, en nuestra plataforma encontrarás todo el material y el apoyo que necesitas. Nuestro curso está diseñado con la finalidad de brindarte una preparación adecuada que te permita alcanzar tu objetivo de ingresar a la institución de educación media superior de tu preferencia.